tal amigos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este día. Hoy vamos a tener una charla con nuestro amigo el doctor Ismael García Cabral, a quien le agradecemos su bondad de estar este día acompañándonos aquí en Monclova. Él es originario de San Buenaventura, pero radicado en Monterrey. Viene pues todas las semanas, su familia está aquí en el municipio de San Buena, y él tiene ahorita pues varios asuntos que nos quiere comentar sobre la actividad que él realiza. Primeramente vamos a hablar del COVID. Él está atendiendo pacientes de COVID, pero también él hace pues trabajos para la gente que tiene problemas con la diabetes. Él tiene sin duda por allí pues una situación pues importante, porque allá en Monterrey hay una gran cantidad de pacientes que van a verlo hasta aquella población. Y bueno, le agradecemos mucho al doctor Ismael García Cabral el que hoy esté con nosotros. Gracias, mi amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Y bueno, preguntarte de cuál universidad egresaste. Bueno, primero que nada, Jorge, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo afectuoso a tu teleaudiencia que nos esté viendo, nos esté escuchando. Quiero decirte que yo nací en San Buenaventura, Coahuila, un 9 de febrero del 61. Sí. Ahí nací a media cuadra de la plaza principal por la calle Hidalgo. Mis estudios primarios los hice en la escuela Ruperto del Valle, luego en la Lucio Blanco, y concluí en la escuela Año de Juárez. En la secundaria cursé los 3 años en la secundaria Andrés S. Viesca. Posteriormente me vine aquí a la ciudad de Monclova a estudiar, y en el CECIT, que era el CECIT 179 en aquel momento. Sí. Ahí concluimos la preparatoria técnica, recibiéndonos como técnico laboratorista químico, así se llama la carrera de la cual egresamos en el CECIT 179. Posteriormente, ante la negativa, ¿verdad? En ese tiempo yo recuerdo bien, Jorge, que intenté ingresar al concurso de ingreso de la Autónoma de Coahuila para irme a estudiar medicina, porque yo traía esa inquietud ya, irme a Torreón. Sí. Y en ese tiempo pues no era curioso, Jorge, no dejaban que las personas que egresábamos de los CECIT presentáramos examen de ingreso y de admisión en la UAC, cosa que me sonó muy raro. Posteriormente nos enteramos, ¿verdad?, que en la Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Medicina, ahí lo único que se ponía era un examen psicométrico, y presentamos el examen psicométrico, del cual fuimos admitidos, y ahí concluí en la Autónoma de Nuevo León la carrera de médico cirujano partero. Luego me voy a hacer el servicio social a un municipio, a un ejido del doctor Arroyo, a una unidad de medicina rural, durante 1 año. Ahí concluí mi servicio social. Luego hago mi examen de titulación para médico cirujano partero, ¿verdad? Posteriormente ingreso a la especialidad de cirugía general, la cual la cursé el primer año en el Hospital General de Zona número 6 de San Nicolás, y posteriormente los otros 2 años en el Hospital de Especialidades número 25 del Seguro Social en la ciudad de Monterrey. Posteriormente laboro como cirujano durante 30 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y me jubilo por años de servicio, por 28 años de servicio, que fue lo que se me reconoció en el Seguro Social, y me jubilo en el Hospital General de Zona número 4 de la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Pues muchos años. Muchos años, Jorge. Así es la carrera de medicina en la Autónoma de Nuevo León. Entonces, generalmente, pues uno egresé alrededor de unos 28 años ya con especialidad. Pues así mucha actividad pues del tema de la salud. Así es. Ahora esta pandemia que nos está pegando
Pues a todo el mundo, no es propia de México, es propia de Monclova o de San Buenaventura, en todo el mundo. ¿Qué hacer cuando tienes o te han diagnosticado el COVID? Mira, ahorita quiero tocar el punto que tú estás mencionando. Es una pandemia, así se le llama. Pandemia quiere decir que está en la mayoría de los países del mundo. Esa es una definición epidemiológica de lo que significa una pandemia. En este momento, a nivel mundial, existen 85.860.416 pacientes contagiados y enfermos de COVID, ¿verdad? En cuanto a los contagios totales a nivel mundial, ¿verdad? El que más tiene contagios es Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Le sigue la India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, Turquía, Italia, España y Alemania, en ese orden más o menos. Por ejemplo, Estados Unidos, que es el que ocupa el primer lugar en este top tip, triste, ¿verdad? Tiene 21.346.471 contagios. Entonces, en México, ¿cómo andamos, Jorge? Porque ya leí los 10 que están en mundiales, ¿verdad? Pero en nuestro país no cantamos más las rancheras. Nosotros andamos en 1.455.219 casos de COVID, sí. Tristemente, ¿verdad? Y revisando otros datos estadísticos que es importante, es la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes, ¿verdad? Ahí es importante saber, ¿verdad? La tasa promedio a nivel mundial, estamos hablando de 897 pacientes fallecidos por esta enfermedad a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en esta tabla es muy interesante que podamos analizar. Por ejemplo, México tenemos una tasa de 1,000 defunciones por cada millón de habitantes. Y aquí hay un dato muy importante, Jorge, que sí conviene que lo analicemos. Por ejemplo, Cuba, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Cuba tiene 13 defunciones por cada millón de habitantes, ¿verdad? Hay otro país también que nos llama mucho la atención, del cual nos quejamos mucho también y siempre hemos dicho, sobre todo ahora que nos gobierna un gobierno de izquierda en México. Venezuela tiene una mortalidad de un 36% por el millón de habitantes. Entonces, son datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud que es importante que los analicemos. Ahora veamos otra tabla que habla de la tasa de recuperados de COVID-19. La tasa promedio en toda América Latina, estamos hablando de un 82%. También volvemos a lo mismo. En tasa de recuperados, Venezuela tiene un 95% de sus pacientes se recuperan, ¿verdad? En Cuba 85% se recuperan. En México pues, tenemos un 75% de recuperación de los pacientes, y en Estados Unidos, que es el país supuestamente de los países más avanzados del mundo, trae un 60% de recuperados de COVID. Algo está pasando por ahí que es importante que esos datos sean analizados. En el escenario nacional, ¿verdad? Es importante que veamos, ¿verdad? Tanto los casos positivos, notificados, negativos y los confirmados. Aquí en los casos positivos, Jorge, es importante que consideremos que de las pruebas que se hacen, Jorge, 42% de los pacientes salen positivos. Entonces, ¿qué es lo que se ha estado discutiendo a nivel nacional desde que aparece esta pandemia? Hay países que recomiendan, y desde el principio se recomendaba, que se hicieran más pruebas, Jorge. Lamentablemente, como que no entendieron o no están entendiendo, y no se han hecho las suficientes pruebas. En cambio, en ciertos estados, hay estados donde sí se han hecho muchas pruebas. Por ejemplo, hablemos del estado de Nuevo León. En el estado de Nuevo León sí se están haciendo bastantes pruebas, mucho más que en otros estados de la República. Y hay importante que lo mencionemos, también están poniendo en práctica nuevos elementos para tratar pacientes.
Tengo entendido, y la información que tenemos hasta el momento, que en el estado de Nuevo León es el único estado de la República en donde se está manejando los donadores de plasma de pacientes convalecientes, ¿verdad? Ahí se ha demostrado, y lo han demostrado en un estudio que está encabezando la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, el Departamento de Hematología e Inmunología, que en los pacientes que están sumamente graves en las terapias intensivas, a un 49% de ellos les es muy benéfico el plasma de paciente convaleciente. También otro aspecto que es muy importante que analicemos es en cuanto a la disponibilidad de camas y la ocupación de camas. A nivel nacional, el promedio de ocupación de camas es de un 51%, ¿verdad? Hay unos estados que sí tienen más del 70%. Hay 5 estados de la República que tienen más de un 70% de ocupación. Entre ellos ocupa el primer lugar la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Guanajuato. Nuevo León ocupa el quinto lugar con un 73% en la ocupación de camas, ¿verdad? Y así hay otros datos de otros estados que tienen menos ocupación de camas. Entonces, este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque nos debe de llamar la atención como población en general, como los responsables de los sistemas de salud en los 3 órdenes de gobierno, municipales, estatales, federales, ¿verdad? Los gobiernos también deben de poner mucha atención en esto, porque ahorita hay un repunte en los casos de esta pandemia, y es obvio, ¿verdad? Pasaron las fiestas decembrinas, las reuniones y todo, y aquí estamos padeciendo ahora ese pico que les mencionamos, ¿verdad? En cuanto a los contagios detectados por entidad, ¿verdad? Es también muy alesionadora esta gráfica que tenemos, ¿verdad? De los que más tienen contagios, como les mencionaba, pues sigue siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, etcétera. En cambio, hay los estados de Campeche, tienen 7,306 contagios, fíjate. Es de los estados donde mejor les ha ido y donde incluso se está manejando ya la opción de que ya van a regresar a las clases presenciales, una de las consecuencias graves que ha tenido esta pandemia y que yo considero, Jorge, que a futuro nos va a pesar como país, porque quieras que no, como que no estamos preparados para la educación a distancia. Incluso hay muchos maestros que no le entendían a mucha de la tecnología, y pues lamentablemente eso se va a ver en nuestra próxima generación más adelante, en cómo impactó la educación y la formación de nuestros muchachos, ¿verdad? Entonces, en síntesis, eso es más o menos los datos que se nos proporciona de cómo se ha comportado el COVID a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Otro de los temas que ahora sí ya quiero enfocarme es en cuanto a la atención médica de los pacientes de COVID, sí, ¿verdad? Los pacientes de COVID tienen una amplia gama de sintomatología. Originalmente, cuando comenzó esto, como prueba de tamizaje y de selección de aquellos pacientes a quien les hacíamos prueba y a quien no les hacíamos prueba, consideraban como un dato importante la fiebre. Pero ahora se ha comprobado, ¿verdad?, que un 15% de ellos, Jorge, que son positivos, no cursan con fiebre. Incluso hay pacientes que están cursando con cuadros que se nos enmascaran, incluso con cuadros abdominales, ¿verdad?, que llegan a confundir a los cirujanos en ocasiones con cuadros abdominales que pensarían que fueran quirúrgicos y nada, que era el COVID que se manifestó con manifestaciones gastrointestinales. Entonces, esta enfermedad nos ha venido a cambiar totalmente nuestra forma
de tratar pacientes, de ver pacientes, de atender pacientes en los hospitales de los 3 niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel de atención, ¿verdad? Que viene siendo, en este caso, comparando, por ejemplo, con los niveles de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues viene siendo la atención con el médico familiar, la atención en un hospital general de zona y posteriormente la atención en un hospital de alta especialidad, ¿verdad? ¿Qué síntomas presentan los pacientes? Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Este cuadro respiratorio generalmente comienza como un cuadro respiratorio superior. También ya se ha demostrado que el virus del COVID-19 permanece cerca de 7 días en la faringe. Permanece ciertos días ahí en la faringe y de ahí los síntomas que nos comienzan dando es un malestar de una infección, de un malestar en la faringe, en la orofaringe. Lo comenzamos sintiendo como que algo traemos ahí en la garganta, algún malestar ahí, y luego comienza después de esos 7 días evolucionando hacia un cuadro respiratorio más bajo. Aquí el diagnóstico de los pacientes también pueden cursar con datos semejantes a un cuadro gripal severo, ¿verdad? Otra de las características muy importantes de los pacientes que tienen COVID es la cefalea, el dolor de cabeza intenso, el malestar general, el dolor de cuerpo, o sea, mialgias, artralgias. Esos pacientes comienzan así, ¿verdad? Y comienza evolucionando el cuadro. En ocasiones tienen flujo nasal, también es común que se tenga flujo nasal. Luego va evolucionando hacia una infección de vías respiratorias inferiores, de afectar la garganta, la nariz, senos paranasales, etcétera. El virus va descendiendo por las vías respiratorias, llegando de la tráquea, pasa a los bronquios y finalmente se instala en los pulmones. Ese es el cuadro más grave que logramos tener. Ahí es donde si no se hace el diagnóstico adecuado, es cuando los pacientes se retrasan, la atención médica de los pacientes y comienza con datos mucho más severos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Aquí tenemos que diferenciar si es una gripa, si es una influenza, la más común que ahorita tenemos y que en el 2009 también nos produjo muchos problemas, es la H1N1 y posteriormente el COVID. Entonces tenemos que hacer los médicos el diagnóstico diferencial entre estas 3 patologías, ¿verdad? Para poderlas diferenciar. Entonces, en conclusión, el COVID se manifiesta como un cuadro respiratorio superior que luego se va más a las vías respiratorias inferiores y lo que nos viene produciendo finalmente pues es una neumonía. ¿Verdad? Una neumonía que si no estamos pendientes de él y dejamos que ese paciente evolucione, entonces día a día va a ser un paciente de mayor gravedad. Al inicio del manejo de la pandemia, lo que comenzamos viendo por la malinformación que existe y de la cultura que tenemos, poca cultura que tenemos en salud, Jorge, y el miedo, y luego las redes sociales también ayudan, tú, Jorge, a desinformar y a crear pánico y a crear miedo, eso es muy importante, y si a eso le agregamos que muchos médicos, con justa razón, quiero que no estoy criticando a mis compañeros de profesión ni mucho menos, con justa razón también tenemos miedo, entonces, pues, ¿qué es lo que sucedía al principio con estos pacientes? Nadie se les quería dar tratamiento, Jorge. Incluso te voy a dar el testimonio del primer paciente que yo atendí de COVID-19 en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Este paciente yo lo estaba viendo de un cuadro de un síndrome de pie diabético. Yo le había salvado un pie, hacía buen tiempo, le salvé su pie, y hicimos buena amistad él y yo después ya, de ser mi paciente, hicimos muy buena amistad, y luego me habla
un familiar de él y le dice, oye, fulanito está muy mal, necesita que lo consultes. Entonces, lo cito a un hospital que estaba cerca ahí de mi domicilio, y un hospital privado. Voy y lo reviso al paciente, inmediatamente veo que trae insuficiencia respiratoria, pero tremenda, no podía respirar, le faltaba el aire, él sí traía fiebre y muy alta, era diabético, descontrolado tremendamente, su presión igual. Entonces yo lo recibo en urgencias, y mientras yo lo estoy examinando y explorando y viendo, pues como que las enfermeras se dieron cuenta por dónde iba el diagnóstico, ¿verdad? Se dieron cuenta por dónde iba el diagnóstico. Entonces recibo la llamada del dueño de la clínica, de una clínica privada, y el doctor pues me dice, ¿sabes qué, Ismael? Aquí no estamos viendo pacientes de COVID. Entonces le dije, no, pues está bueno, entonces deja que lo canalicen y pues a ver a dónde me lo llevo, ¿verdad? Entonces, nada más para que veamos lo difícil de esta enfermedad, ¿verdad? Y en el fondo, pues yo entiendo al doctor también, Jorge, porque en ese hospital el trabajo principal y el gran volumen de pacientes que en ese hospital privado se maneja son pacientes de cesárea, puérperas. Entonces, con niños chiquititos, otra cosa, entonces, pues tampoco era correcto que ese virus lo trajéramos por todos lados, ¿verdad? Antes de que continúes, está Roberto Martínez Jiménez. Toma nota de la información que nos estás solicitando. Mira, el doctor Ismael García Cabral, él tiene su teléfono, es el 81 10 54 60 97. Te lo repito, 81 10 54 60 97. Él tiene su consultorio cuando está por acá por la región, en San Buenaventura, en la calle Maclovio Herrera 172A, entre Madero y Zaragoza, el municipio de San Buenaventura. Te repito el teléfono, 81 10 54 60 97. Pues está pidiendo por aquí, tiene un pariente, un familiar con problemas y quiere platicar contigo. Y bueno, el doctor precisamente pues viene a tratar de darnos luz sobre todo esta situación. Entonces vamos a continuar. Obviamente que por eso también se han seleccionado ciertos hospitales para que sean únicamente tratados los enfermos de COVID. ¿Sí? Y los otros hospitales, porque es muy fácil el contagio. Exactamente. Sí, finalmente ese paciente, les digo, fue el primero que nos tocó atender, y gracias a Dios tuvo muy buena evolución, y ahorita está pues en estado de convalecencia. Eso lo vi hace como 5 o 6 meses, ese pacientito, gracias a Dios. Entonces, continuando con el tema, ¿verdad? Es muy importante, como les mencionaba, que se hagan más pruebas, incluso en este momento. Que se hagan más pruebas para poder nosotros diagnosticar los contactos directos, y poder, desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de epidemiología, poder aislar a nuestros pacientes enfermos. Es lo primero que hay que hacer. Es lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Por eso yo creo que es un falso debate, Jorge, eso de que si más pruebas o no más pruebas. Yo les pongo un símil que yo creo que sí es válido. Es como atender a un paciente diabético sin saber cuánta azúcar trae, o un hipertenso sin saber cuánta presión arterial trae. Entonces, ya como médicos, yo creo que ya es un falso debate, hay que hacer más pruebas, definitivo. Y la prueba mejor que nos funciona, Jorge, pues es el exudado orofaringio, porque acuérdense lo que les mencionaba al principio de la charla, ese virus se instala en la parte posterior de la faringe, en la parte posterior. Por eso nos meten un cotonete que va hasta allá, y eso lo examinan y van a buscar las cadenas de aminoácidos de ese virus, que finalmente, ¿qué es el virus? Todos los virus son cadenas de RNA, y a veces unas son cortas, unas son muy largas, y luego cubiertas, ¿verdad?, por una capa de grasa. Ese dato es muy importante, está cubierto de grasa. Entonces, por eso
una medida sencilla para destruir todo ese tipo de cosas, no solo al virus del COVID-19, sino a muchas bacterias y muchos virus, es el uso del jabón. El jabón, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, comienza destruyendo ese virus, comienza diluyendo la cubierta que él tiene, porque él tiene una cubierta de grasa, ¿verdad? Que esa es la defensa finalmente de este virus, y con el jabón se comienza destruyendo esto. Ese es el mismo principio que los médicos que tenemos formación quirúrgica, recordemos, ¿cómo nos lavábamos las manos cuando íbamos a entrar a una cirugía? Durante 10 minutos con un cepillo, hasta arriba del codo. 10 minutos con un jabón que se llama Isodine, que tiene yodo, y así era como se hacía la asepsia y la antisepsia para luego meternos a operar, ¿verdad? Y pues nosotros ya teníamos las medidas, ya no sabíamos las medidas universales de protección para las gentes que participábamos en cirugía, para no contaminar a nuestros pacientes, ni que nuestros pacientes nos contaminaran. Entonces nosotros estamos acostumbrados a utilizar el cubrebocas en forma pues casi normal. Todos los que entramos a los quirófanos, entramos a las terapias, etcétera. Entonces, volvamos con lo del diagnóstico. Entonces, esa es la prueba piloto y la mejor prueba, el exudado orofaringeo, donde vamos a ver las cadenas. Si recordarás, Jorge, y recordarán los médicos que nos estén escuchando, la población que esté escuchando el programa, que hablaban luego de las pruebas rápidas, que esas no servían. Ahora resulta, Jorge, que sí sirven y se están utilizando. Y son los que tienen más pegue. Y son los que tienen más pegue porque el resultado nos lo dan más rápido. En cambio, por ejemplo, otro de los problemas que vemos cuando hacen los exudados, Jorge, es que el resultado no lo tenían hasta en 10 días. En 10 días, ese paciente ya lo veíamos muy mal. Ya se había muerto. Algunos ya se habían muerto, Jorge, tienes razón. Sí. Entonces, también hay otro estudio que ya se hace, ¿verdad? Las pruebas de anticuerpos. Prueba de anticuerpos para saber si produjiste suficientes anticuerpos, ¿verdad? Porque hay que recordar, desde el punto de vista inmunológico, todas las infecciones por virus nos producen una disminución de la inmunidad. Y la inmunidad, recordemos, está dada por dos cosas: la inmunidad humoral, que depende de anticuerpos, y la inmunidad celular, que depende de los linfocitos que tenemos en la sangre, uno de los componentes, un glóbulo blanco especial de la sangre. Entonces, son las dos defensas que nuestro cuerpo tiene para poder controlar cualquier infección. Entonces, ahí ya las pruebas ahora sí funcionan, y ahora sí me determinan si la tienes agudamente la infección por COVID, o ya pasó, ya estás en recuperación, y aparte eres candidato a que dones plasma, ¿verdad? Como lo mencionábamos al principio de la charla, para que dones plasma y puedas ayudar a otros pacientes a que salgan adelante. Entonces, también es importante en estos pacientes verles su estado general, porque hemos visto que la mortalidad más importante se da en pacientes que tienen comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos otras enfermedades, y de la principal, y que resulta ser la pandemia del siglo XXI, es la diabetes, es la hipertensión arterial, es la obesidad. Esas son las cosas que nos hacen que los pacientes evolucionen más mal, Jorge. Evolucionan más mal estos pacientitos. Entonces, pero tenemos la forma de atender a esos pacientes y darles, o sea, ¿qué quiero decir y qué intento explicarme? Que no porque un paciente tenga COVID y que aparte sea hipertenso, sea obeso o diabético, no necesariamente está condenado a que se muera. ¿De qué va a depender? Del manejo en las terapias intensivas. Que también ese es un asunto importante, Jorge, porque tenemos pocas camas de terapia intensiva, tenemos pocos ventiladores, y ojalá que no llegue el momento en que haya pacientes que necesiten ventilador y se nos vayan a morir porque no contamos con un ventilador. Ese sí sería de mucha tristeza. Pues por eso son los llamados que hace la autoridad, porque si nos enfermamos todos juntos a la vez,
el sistema médico va a colapsar, va a colapsar. Si de por sí ahorita está a punto de colapsar. Y también ese es el grito desesperado de nuestros compañeros del sector salud, médicos, enfermeras, camilleros y todo, que nos están diciendo, por favor, háganos caso. Porque también recordarás, Jorge, que hubo un momento en que la gente decía que era un invento. O sea, tanto de los rumores de las redes sociales que no lo creían. Que no lo creían. Y ahora, ¿a quién de nosotros no se nos ha muerto un ser querido de nuestro entorno? ¿A quién de nosotros no se nos ha enfermado en nuestra casa algún familiar directísimo? Entonces, yo creo que vale la pena que sí lo tomemos muy en serio esto. Claro, aquí en Monclova de la pandemia de marzo, ahorita, llevamos ya casi 600 personas fallecidas de COVID. Así es. Más de los que no se registraron como COVID. Ese es otro asunto que hay que ver. Exactamente. Así es. Sí, hay los subregistros. Así es. Y hay los subregistros en estadísticas, sí, ¿verdad? Sí. Que no lo registran. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues como no le hago la prueba, no sé qué es COVID. Entonces le pongo que es una neumonía típica. Pero finalmente, pues eso fue COVID. Y pues nomás nos hicimos locos y no le dimos la atención adecuada a ese paciente. Bueno, entonces ya recapitulando, Jorge, para terminarlo el tema del COVID, ¿qué tratamiento hay que dar? Eso es importante. Es importante el tratamiento. El paciente que comienza, ya dije que hay que diferenciar la patología en tres cosas. Si es una gripe intensa, influenza o COVID. Otra cosa que quiero mencionar antes de que se me pase. Tenemos también dengue. Es la época del dengue. Entonces, es esa parte. Pero también comparte muchos síntomas. Sí. Comparte muchos síntomas. Hemos tenido la experiencia de ver pacientes que pensábamos que era COVID y resultó ser un dengue hemorrágico. Entonces, hay que tener mucho cuidado en nuestros diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que se haga un diagnóstico, atender a nuestros pacientes y ver la posibilidad de que los atendamos en domicilio, porque eso también es importante, Jorge. El sector salud de México en este momento tiene muchos problemas y la verdad no hay capacidad instalada para atender tanto paciente, Jorge. Sí. Entonces, muchos pacientes, tenemos los médicos que tener la capacidad de poderlos atender en domicilio, Y en el domicilio tenemos que saber como especialistas médicos, ¿verdad? Qué pacientes sí los podemos atender en su casa, qué pacientes los tenemos que mandar al hospital, en qué momento los debemos de mandar y cómo los debemos de trasladar. Eso es importante, ¿verdad? Que no lo perdamos de vista. Pero lo que sí quiero remarcar muy bien es que los pacientes se les debe de comenzar su tratamiento, aunque todavía no tengamos el diagnóstico de su sintomatología. ¿Qué quiere decir? Si tiene fiebre, hay que combatir la fiebre. Si tiene flujo nasal, hay que combatirle con antihistamínicos ese flujo nasal, porque de ahí se nos va a ir complicando. Y generalmente los resultados no los tenemos tan rápido, lamentablemente. En ocasiones pasa 2, 3, 4 días y como les mencionaba, hay instituciones que te los tardan hasta una semana, 10 días. Entonces, de todas maneras, tenemos que seguir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos recomendando y recomendamos? Hay muchos antigripales, ¿verdad?, que ya traen combinaciones de paracetamol, que traen combinaciones incluso de algún antiviral suave, como la mantadina. Bueno, pues mientras comenzar, ¿en qué nos va a ayudar mientras no tengo el diagnóstico? Pues si es un síndrome gripal, pues se va a curar con eso. Se va a combatir. Y luego vas viendo la evolución. Otra cosa que nos ayuda bastante es estar viendo la evolución de nuestro paciente. Si el paciente luego comienza con cuadros de que le falta aire, se llama disnea, falta de aire, que comienza con tos, generalmente la tos de esta enfermedad, generalmente comienza como una tos seca. Posteriormente se va transformando en una tos productiva, comienzas echando flemas y flemas y flemas, y luego ya, cuando le tomamos una radiografía a ese paciente, está el pulmón blanco y ya trae datos de una neumonía, que ya el radiólogo es el experto en que nos clasifica por una clasificación especial que hay, de qué tanto está afectado nuestros pulmones.
Entonces, a ese paciente tenemos que iniciarle tratamiento en forma intensiva. Generalmente muchos de estos pacientes se complican, aparte de con la infección viral del COVID-19, se les agrega una infección bacteriana pulmonar. Entonces, por eso en varios protocolos de manejo de pacientes recomiendan manejar cefalosporinas de tercera generación para el manejo pulmonar. En otras ocasiones, como yo les mencionaba, que hay a veces algo de confusión en el cuadro clínico, están manejando el antiviral que se maneja para la influenza H1N1, que es el oseltamivir, que es el Tamiflu, ¿verdad? Ese medicamento durante 3 días ha habido buena respuesta, y aparte, como respuesta terapéutica, nos sirve para hacer el diagnóstico diferencial entre un COVID y un H1N1. Entonces, hay otro tipo de manejos conforme va evolucionando nuestro paciente. Yo les decía, hay la posibilidad de que los médicos puedan manejar pacientes en domicilio, pero pacientes bien seleccionados, ¿verdad? Lo que nos va a ayudar a diferenciar y a clasificar a nuestro paciente, pues es la severidad de la enfermedad. Y contamos con un recurso tecnológico muy bueno, que son los pulsi oxímetros portátiles, sí. El oxímetro de pulso que le llamamos, que ahorita ya mucha gente los usa, y debemos de cuidar que la saturación de oxígeno tomada generalmente en el dedo, en el dedo, que no esté por abajo de 90. Cuando está por abajo de 90, ese paciente está teniendo problemas de ventilación pulmonar, de ventilación respiratoria. No está teniendo el suficiente intercambio y no se está oxigenando su sangre. El nivel normal que debemos de tener es cercano al 100%. Sí. Cercanos. Entonces, no debemos dejar que ese paciente baje de 90. Aquel paciente que baja de 90, ¿qué tenemos que hacer como médico? Inmediatamente vamos a iniciarle el manejo pulmonar, el manejo respiratorio. ¿Qué les vamos a hacer? Les vamos a comenzar a aquellos pacientes, recuerden, cuando ya evolucionó y ya la infección está acá abajo en los pulmones, van a comenzar con flemas, con más secreciones, con más todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizar medicamentos mucolíticos. Vamos a hacer que ese moco salga y lo drenemos. Entonces vamos a utilizar broncodilatadores, vamos a utilizar expectorantes, vamos a utilizar micronebulizaciones para que esas flemas salgan y pueda el paciente expectorar. Siempre recordemos, ¿verdad? Hay una diferencia en cuanto a entre hombres y mujeres. Para la mujer le es muy difícil expectorar. En cambio, los hombres sí expectoramos más sencillamente. Entonces, ese es el detalle. De alguna forma u otra, hay que echar todas esas flemas hacia afuera. De antiviral, ahorita en México, la COFEPRIS no ha autorizado el uso de ningún antiviral. En cambio, en Canadá y en Estados Unidos, el Remdesivir ya lo están utilizando. La FDA en Estados Unidos ya está utilizando ese antiviral. También hay otra cosa que debemos mencionar, la ivermectina. Recordarás que cuando comenzó esto, muchos decían que no funcionaba y que no funcionaba, y ahorita se está viendo que está dando buenos resultados en ciertos protocolos de investigación. Sí ayuda. Y mucha gente lo conoce, la ivermectina, si tú te pones a ver el PLM de las indicaciones, el medicamento contra los piojos. Así es. Pero ya vemos que sí nos está funcionando. Igual sucede con la citromicina, otro antibiótico importante. También en ciertos protocolos de manejo están viéndose que la citromicina nos está ayudando. Pero el manejo pivote del paciente con COVID moderado severo sigue siendo el único medicamento que ya se autoriza en todo el mundo, es la dexametasona. Es un antiinflamatorio potente, la prednisona, todos esos esteroides nos ayudan a disminuir algo que se llama la cascada de las citocinas. Las citocinas son sustancias que intervienen en la respuesta
a la enfermedad y son sustancias inflamatorias. Entonces imagínense, ese alvéolo, esa pequeña cavidad en donde se hace el recambio de oxígeno, se llena por inflamación de moco, de edema y todo. Entonces ahí está la explicación por la cual no se hace un buen intercambio gaseoso y los pacientes comienzan cayendo en hipoxemia. Entonces, ese es uno de los medicamentos que nos han ayudado tremendamente en el manejo de pacientes con COVID severo. Otro de los medicamentos básicos de esto se ha demostrado. Al inicio de la pandemia no se hacían muchas autopsias por el mismo motivo, por el miedo al contagio de quienes la realizaban. ¿Cremabas el cuerpo? Cremabas el cuerpo. Entonces, pero hubo países que sí comenzaron viendo, patólogos y todo, entonces vieron que el problema del COVID era que producía coágulos en el pulmón. Entonces, ¿qué es el manejo que se ha puesto pues que se ha utilizado en ciertas guías de manejo? La enoxiparina. Es un anticoagulante que generalmente se maneja durante 10 días y entre la dexametasona y la enoxiparina el resultado es muy benéfico y muy bueno, lo hemos visto en la evolución de los pacientes. Y si adicionalmente a ese paciente le ponemos oxígeno, el paciente mejora y muchos de esos pacientes no llegan a terapia intensiva. Entonces es importante que sepamos esto. Pero entonces, para concluir, lo más importante, Jorge, es que sigamos las medidas que nos están diciendo que son las más sencillas. Desde la medicina más barata, ¿cuál es? Pues la prevención, hombre. Así es. Entonces la prevención es sencilla: lavado exhaustivo de manos, uso del cubrebocas, uso del gel antibacterial, pero siempre y cuando ese gel antibacterial tenga más de un 70% de alcohol, ¿verdad? Para que mate los virus, ¿verdad? Uso de caretas, uso de batas especiales en el caso de los hospitales, que necesitan unas batas muy especiales para poder manejar esos pacientes. En los hospitales, lógicamente, el uso de guantes, y toda la protección que ya nos marca las instituciones de salud. Los protocolos. Los protocolos son las medidas universales de seguridad en el manejo de pacientes, ¿verdad? Entonces, ahora, para terminar con el tema, Jorge, nomás les menciono y en forma de broma y serio. Entonces, una forma sencilla de lavarnos cada rato las manos y que ese virus no llegue tanto, pues es que ayudemos en la casa a lavar trastes. O sea, ahí lavas trastes y pues te vas ayudando porque de perdido te estás lavando las manos y ahí vos vas a barrer con el virus que tienes. Y el lavado de manos es importante que lo hagamos. No es un lavado sencillo, Para que el lavado de manos sea útil para evitar esta enfermedad y cualquier otra infecciosa, debe de ser entre 30 y 40 segundos, pero con un lavado que tenga técnica. El lavado que tiene técnica, comienzas enjuagando, llevando así por todos lados, ¿verdad? Ese es el lavado adecuado, ¿verdad? Y que si duras un minuto está especial. Con cualquier jabón, hasta el jabón de trastes, nos va a ayudar porque el virus no lo llevamos a la mano. Luego, también es importante, Jorge, vamos a ver. El cubrebocas. El cubrebocas y qué tipo de cubrebocas usar, porque no cualquier cubrebocas se usa. El cubrebocas adecuado es un cubrebocas como el que les muestro aquí, que es triple capa, que es plisado, ¿sí? Y la forma de manejar nuestro cubrebocas, si tú ves, aquí tiene un cincho como de un material flexible, ¿verdad? Que en el caso de nosotros que utilizamos lentes, se adapta muy fácil. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer en el manejo de nuestro cubrebocas? No debemos de tocar este lado del cubrebocas, entonces mejor me lo quito así y me lo quito así, ¿verdad? Esta forma de usar el cubrebocas es lo mejor, ¿verdad? Y el cubrebocas siempre lo debemos de usar, y aunque mantengamos sana distancia, porque ¿qué es lo que pasa con la secreción? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, ¿qué es lo que pasa? Nosotros expelemos unas gotitas que se llaman gotitas de flush, y en las gotitas de flush, que es gotitas de saliva y de secreción, ahí va el virus. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, manejar nuestro
cubrebocas de forma adecuada, y por eso se recomienda, ¿verdad?, que usemos también los de tela, Sí. porque el de tela pues es lavable, y la verdad es muy difícil que gente que no tiene poder económico pues te compre cubrebocas, recursos, ¿verdad, Jorge? Entonces, ahí para terminar con el tema del COVID, ¿verdad? Pues yo creo que fue una explicación bastante amplia. Esperemos de que todos nuestros amigos que nos están escuchando nos ayuden compartiendo esta charla que tenemos con nuestro amigo el doctor Ismael García, a quien pues le agradecemos mucho su generosidad por venir a transmitirnos sus conocimientos. Y bueno, traemos otro capítulo, el capítulo que tú has manejado mucho, que es sobre el pie diabético, y que en esta región pues hay mucho de este tema. Así es. Sí, cuando ya estaba a punto de jubilarme en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en ese hospital de zona donde me jubilé, los últimos 4 a 6 años, me dio mucho interés el manejo del paciente diabético complicado, de las complicaciones severas del pie diabético sobre todo, porque en México el síndrome del pie diabético lo manejamos los cirujanos. Entonces, nosotros en nuestro quehacer diario como cirujanos generales, veíamos que teníamos que amputar muchos pacientes, ¿verdad? Y entonces me di a la tarea, como tema de mucho interés que me llamó la atención, me puse a investigar qué hacer y qué cosas nuevas encontrar para poder salvar los pies de nuestros pacientitos. Y revisando bibliografía médica me di cuenta que 25%, Jorge, de los pacientes que se les amputa por arriba de la rodilla se mueren por el solo hecho de la depresión que les causa el amputarles un miembro pélvico. Entonces me llamó mucho la atención y dije, pues, ¿qué estamos haciendo institucionalmente? Entonces me puse a ver opciones nuevas de qué hacer con esos pacientitos. Entonces, cuando comienza estando en boga las clínicas del pie diabético, sí, y no te hablo, son poquitos años, ni es hace muchos años, las clínicas del pie diabético, pensando en esa gran cantidad de pacientes. Ahorita la diabetes está considerada como la epidemia del siglo XXI, ¿verdad?, que causa mucho daño en la salud de los pacientes, que los complica mucho, que causa mucha erogación y mucho gasto a los sistemas de salud de todos los países del mundo, ¿verdad?, y que causa mucha mortalidad, porque la diabetes, aparte de causarnos el síndrome de pie diabético, nos produce la ceguera, nos producen infartos y nos producen las insuficiencias renales que luego conducen luego lamentablemente a la muerte. Bueno, en cuanto al síndrome de pie diabético, comenzamos investigando y viendo qué se hacía en el mundo. Entonces, en la literatura médica nos encontramos que en Cuba había cosas que aquí no se hacía. Entonces, te estoy hablando que ya por el 2016 tuve oportunidad de ir a un congreso internacional de complicaciones severas del pie diabético, de complicaciones severas de la diabetes, y enfocado principalmente al síndrome de pie diabético. Y como conocimiento de cultura, todos hemos sabido que Cuba es un país que tiene una muy buen nivel de medicina. Hay 3 cosas que caracterizan a ese país: el deporte, la educación y la medicina. Entonces, ahora en el campo como médico, pues quise ir a este curso. Fui al curso, ¿verdad?, donde asistieron expositores de todos los países del mundo. En ese congreso participaron 52 expositores internacionales, y ellos, los cubanos, antes de que falleciera Fidel Castro Ruz, alrededor de 1990, ellos previendo y viendo el futuro, Jorge, lo determinan como una política de Estado el manejo de la diabetes. Entonces él les indica a sus científicos médicos que se pongan a estudiar a ver qué encuentran de nuevo para el manejo de esta enfermedad, ¿verdad? Y ellos encontraron un medicamento que se llama Everprot P.
El Everprot P es un medicamento que es factor de crecimiento epidérmico humano y que ayuda a cicatrizar las heridas en el pie diabético. Cierra las heridas. Y nos tocó visitar hospitales en La Habana, Cuba, porque pues fuimos, era un congreso que duró cerca de una semana. Unos días fue los primeros de las pláticas, posteriormente fuimos a hospitales a ver pacientes, la práctica, y sí nos tocó ver pacientes que ellos salvaban, Jorge, pacientes que nosotros aquí amputamos a la primera de cambio. Ellos allá, por ejemplo, aquí en México el criterio quirúrgico que existe en la mayoría de los hospitales de todo el sector salud es aquel paciente que tiene osteomielitis, afectación infecciosa de su pie, de cualquier, por ejemplo, si lo tiene nada más en un dedo, eso es un criterio de amputación. Si lo tiene en el talón, es criterio de amputación para todo el pie. Y así te lo llevabas. Pero me tocó ver en Cuba pacientes que las osteomielitis ellos los salvaban. Me tocó ver un paciente que traía negro todo el talón y traía afectado el calcáneo. Bueno, pues ahí en ese hospital, que era un hospital muy pequeño, fíjate, un hospital mucho más pequeño que la Clínica 51 de San Buena, mucho más pequeño, y ahí tenían 50 pacientes hombres y 50 mujeres, y eso se dedicaban exclusivamente a tratar esos pacientitos, a salvar esos pies y a utilizar este medicamento que se llama Everprot P. Ellos lo patentan y lo tienen en unos stock donde viene ya el medicamento liofilizado, vienen las jeringas y viene todo, y en ese curso te enseñan en cómo poner el medicamento. Generalmente ellos llegan a utilizar alrededor de unas 15 a 20 ampolletas del Everprot P. Hay varias presentaciones, una de las presentaciones de 75 nanogramos, así está descrito en la patente de él. Y ese medicamento, Jorge, solamente se vende en 52 países del mundo. Entonces, como experiencia personal, cuando nos tocó estar ahí, se arrima una licenciada en economía, y nos pregunta que cuántos mexicanos íbamos, ¿sí? Que cuántos mexicanos íbamos. Entonces íbamos 4. Iba un médico familiar de Orizaba, Veracruz, una residente de medicina familiar de Guadalajara, un dermatólogo de Sinaloa y un servidor como cirujano. Entonces ellos nos piden ayuda de cómo hacerle para que ese medicamento se venda en México, Jorge. Entonces, pues, en ese tiempo, la que ahorita es presidenta municipal de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, sí. Ella era la secretaria de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Entonces se me ocurrió, dije, no, pues el detalle pues es comentárselos en México para ver quién ayuda para que ese medicamento llegue a México y se pueda comercializar. Y aparte, pues que evite que muchos pacientes se amputen. Pues oye, Jorge, hablo con su asesor y esto y lo otro. Resulta que los cubanos, con un laboratorio americano, habían hecho un contrato mercantil donde ellos iban a manejar la exclusividad del manejo de la venta y comercialización de ese medicamento en México. Pero resulta que pues les jugaron chueco, y se pescaron en un pleito mercantil, sí. Y esa es la causa por la cual no se puede comercializar el Everprot en México. En 52 países sí, la mayoría del cono sur hay ese medicamento, pero aquí en México no. Entonces, a falta de eso, ¿qué es lo que hacemos los mexicanos? ¿Verdad? Nosotros los mexicanos utilizamos plasma, rico en plaquetas con factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros pacientitos? Pues le sacamos la sangre, le ponemos un anticoagulante de sangre, separamos el plasma, separamos la fracción en donde está el plasma rico en plaquetas con factor de crecimiento y lo aspiramos y eso se lo inyectamos en las heridas. Es lo que podemos hacer porque no existe el Everprot liofilizado, que es un llamado que hacemos a las autoridades de salud de nuestro país, pues para que permitan que se comercialice. Y en ese tiempo yo le mencionaba al asesor de la senadora, yo le decía que en la Constitución, Jorge, y tú lo sabes,
hay una cosa que nos permite que se llama de utilidad pública. Sí. Ahí tú destrabas todo porque lo estamos necesitando. Es lo mismo que está sucediendo con las vacunas en este momento. Hay cuestiones de utilidad pública que debemos de invertir y traer lo que necesitemos para pues salir adelante en estas cuestiones. Pues es muy interesante esta plática, y eso evita precisamente que se ampute cualquiera de los miembros de... Así es. Y generalmente en las instituciones de salud pública, incluso en la privada, la mayoría de los médicos luego se van a amputar arriba de la rodilla porque es una cirugía muy rápida según ellos y quitas el problema así, pero a veces matas al paciente. Y más si tienes seguro de gastos médicos. Exactamente, hasta que te lo acabas, dices, ya no jaló, ahora sí lo amputo, ya se acabó el 1.5 millones de monto de gastos médicos y vámonos recio. Pues muchas gracias, doctor Ismael García. Esto es muy alentador, saber que hay personas que están dispuestas a seguir pues regresándole la salud a nuestra gente. También sabemos de que la medicina pues es muy caro atenderte. También sabemos que las instituciones del sector salud pues a veces tienen muchas carencias y no hay todo lo que se requiere. Y bueno, pues hay al menos esta información. Cuando empezó la pandemia aquí en Monclova, el alcalde de aquí, de nuestra ciudad, el ingeniero Alfredo Paredes, él pues, ¿qué te voy a decir? Mencionó una frase que todavía está vigente. Y él señaló en aquel entonces que era preferible estar atendiendo a la gente con estas simples medidas y no en el hospital. Así es. En el hospital, además de ser muy doloroso esto, en el hospital corres el riesgo de contaminarte más porque incluso hay infecciones nosocomiales. Así es. Y bueno, pues yo creo que nosotros tenemos la respuesta. Esta fue una amplia explicación sobre estos dos temas que sin duda los tenemos y estamos viviendo con ellos. Aquí en Monclova hay mucha gente con este problema. La diabetes pues es pues la otra pandemia, pues el mayor número de casos de muerte pues es por esta situación. Así es. Con todas sus derivadas, ¿verdad? Tiene lo que te produce, además de la ceguera, además de problemas de los riñones, además de, bueno, te complica toda la existencia. De toda la existencia, así es. Y aquí pues hay soluciones. Y qué bueno saber que hay cura para todo esto. ¿Qué es lo que se necesita? Pues a tiempo checarte. La medicina preventiva, sí, a eso vamos. Siempre como una máxima en el ejercicio de la medicina, siempre decimos, es más barata la prevención que la curación. Sí. Y aquí lo tenemos. Entonces es importante el llamado de atención, ¿verdad? Para que nos cuidemos más. Acuérdese, está el repunte tremendo de esta pandemia que es mortal y que ya estamos pidiendo los que somos creyentes, Jorge, que así como vino ya se la lleven. La esperanza es pues que ya contamos con una vacuna y que vienen más. Entonces yo creo como una crítica constructiva para nuestras autoridades federales, ¿verdad? En cuanto a el acceso a la vacuna, Jorge. Yo creo que el acceso a la vacuna debe de ser más rápida y universal que lo que están haciéndolo. Para mi gusto muy personal, se están quedando retrasados y el retraso está significando cientos de muertes. Entonces, y por ejemplo, vimos casos en algunos estados, vergonzosamente que yo creo, y no los están castigando como debe ser, que no estaban respetando primero atender y aplicar la vacuna a los que están en el frente de batalla, a los médicos, enfermeras, camilleros, químicos, de todo. Había gente
administrativa que primero se quiso vacunar. O sea, es una vergüenza. O políticos que, bueno, yo te puedo asegurar, como somos en México, tú, Jorge, muchos políticos ya están vacunados. Así es. Muchos políticos ya están vacunados, nada más que no salen en la tele ni en el periódico. Eso es lo que hay que evitar. Exacto. Una pregunta, doctor. ¿Cuáles son los los incipientes signos del pie diabético? Miren, la diabetes se acompaña también de una patología importante que se llama neuropatía diabética. No solo la diabetes afecta las arterias, afecta también los nervios. Entonces, como les mencionaba también, se acompaña mucho de ceguera, de disminución de la visión, la retina se ve afectada severamente. Entonces, todo comienza con la insensibilidad de nuestras extremidades inferiores, Jorge. O sea, no sienten los pacientes y hay ocasiones en que los pacientes pueden, antes cuando veíamos, tú recordarás, hace mucho tiempo, que muchos zapatos traían clavitos. Entonces, esos pacientes se herían y no sentían. O de repente les entraba una piedra en el zapato y se dañan y no sentían hasta que alguien se quitaban los zapatos y comenzaba el olor de que ya traía infección en su pie. Entonces las infecciones en los pies se deben de tratar, pero intensivamente, como quien dice. Saber utilizar adecuadamente nuestros antibióticos con las dosis adecuadas y con el tiempo adecuado. Utilizar la nueva tecnología que existe para el manejo del síndrome pie diabético, que son, ya por ejemplo, en muchos lugares ya no se utiliza el Isodine, a salvo que traigas mucha pus y mucha cosa. Ya se utilizan más tecnologías de aguas superoxigenadas como el microdacin, y ese tipo de cosas, ya medicamentos más importantes, parches especiales, parches muy buenos, y existe una tecnología americana que se llama BAC, es con la traducción americana, que son sistemas de succión al vacío, ¿verdad?, que nos ayudan a cicatrizar más rápido las heridas en los pies. Bueno, ahora recuerdo también que hubo un costarricense en ese congreso internacional que tuvimos la oportunidad de Cuba, que ellos hicieron un comparativo. La forma tradicional de hacer curaciones de pie diabético, utilizando el BAC que utilizan los gringos y utilizando el EverProtP que utilizan los cubanos, y se demostró que con el uso del medicamento cubano se ahorraban, gastaban 7 veces más los americanos con su aparatito que los cubanos con el medicamento que les mencioné, el EverProtP. Entonces eso es importante para levantar las antenitas y pues hacer que nos consigan ese medicamento, nuestras autoridades. Tengo entendido, Jorge, que ya la COFEPRIS ya lo aprobó. Ya está aprobado para uso en México el EverProtP, pero me llama la atención que ya lo quisiéramos tener aquí, no está. Los que nos dedicamos a esto ya quisiéramos tenerlo. Valga de mencionarlo, aquel paciente que lo necesite, pues la única forma de hacerlo, Jorge, es ir a Cuba y comprar las 10 ampolletitas, o 20, los que necesitemos. Pues esperar que llegue aquí, que llegue aquí. Pero exacto, también difundirlo masivamente, porque Ándale. Esa es otra de las cosas, o sea, que la gente sepa que hay opciones, hay otras alternativas. Bueno, y qué bueno que lo mencionas, porque porque hemos ido a Cuba, hemos tenido la oportunidad de varias veces, ¿va? Contrario a lo que mucha gente piensa, Jorge, la atención en Cuba, incluso quirúrgica, no es cara. Comparado, es más cara aquí en México. Y a mí me tocó ver porque me daban hasta los folletos de los hospitales y veía cuánto costaba una arregladita de nariz, una apendicectomía, una herniopastía, y la verdad que resulta más caro aquí en México que en Cuba. Sí, entonces, para que la gente también sepa, como tú lo mencionas, que en cuestiones de salud, esa opción es muy buena, ir a Cuba a que te cures de muchas cosas. Y finalmente yo demostré, ¿verdad?, personalmente yendo a conocer allá la atención médica de esta patología, de que sí son mucho mejores que nosotros. No, totalmente. No, en eso y muchas cosas. Sí. Yo conocí varios hospitales también ahí en Cuba y me llamó mucho la atención que en cada localidad hay un hospital de maternidad, hay un hospital, o sea, para niños, en cada localidad, por pequeña que sea.
Y bueno, pues los avances médicos ahí son, Exactamente. los primeros en el mundo. Pues yo te agradezco, doctor. ¿Qué más nos puedes decir? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Vas a venirte a San Buenaventura? ¿Qué vas a hacer? Mira, yo tengo familia pequeña. Sí. Tengo un hijo que está en preparatoria, tengo una muchacha que está estudiando odontología. Entonces, mi vida ya de jubilado se divide. Ahora le hago al revés. Estoy acá entre semana en San Buena y fin de semana me voy para allá. O en ocasiones pues tengo que viajar allá porque allá también hay familia que me requiere. Más sin embargo, pues de un tiempo ya tengo buen tiempo que yo radico en San Buena. Sí, sí. Yo radico en San Buena y pues ahí mucha gente ya me conoce y practico otra profesión. A lo mejor para muchos está muy desprestigiada. De la camisa que traes. Sí, de lo de la camisa que traigo. Otra profesión muy desprestigiada, la política. A mí me encanta la política. Entonces, pues, así como vengo a San Buena y les ayudo a mis amigos y familiares y conocidos y toda la población ahí en San Buena, ofreciéndole mi experiencia como profesional de la salud, pues también me he propuesto y he participado ahí en política desde hace mucho, Jorge, desde hace mucho. Tú me conoces, he participado ahí, le coordiné la campaña al doctor Lugo en el 2005, ayudé a mi compadre Oscar Luis Leos Pompa que ganara, y luego participamos en el 2017, participamos ahí con el Partido del Trabajo, y luego volvimos a repetir en el 18 en la coalición de Juntos Haremos Historia, ¿verdad? Que en ese tiempo era Morena, PT y Encuentro Social, y participamos en la elección municipal del 18. Sí. Y pues lógicamente que ya vienen tiempos, ya se llegó el tiempo. Electorales. Ya se llegó el tiempo. Exacto, entonces, pues en esas estamos y pues vamos a seguir con ese sueño que tenemos. Nosotros tenemos un sueño de gobernar nuestro pueblo, ¿verdad? Y pues hacer algo por ellos, por nuestro pueblo, que crezca y cambie, porque mira, Jorge, vamos y venimos a San Buena, y San Buena no cambia tan poquito, casi, son a pasito de tortuga lo que cambia San Buena. Lo que más cambia son los baches de la carretera. Lo que más cambia son los baches más chiquitos y más grandes, y no hablemos de la carretera hacia los ejidos, ¿verdad? Que ahí por los riachuelos nunca le han atinado de cómo componer ese pavimento, ¿verdad? Entonces, en esas estamos, Jorge. Ya sabemos que ya comenzó la época electoral a partir del 1 de enero. Entonces, pues vamos a participar y a respetar convocatoria, a respetar los procedimientos que está marcando la coalición que se acaba de presentar. Como el día 3 se presentó la coalición que va a Morena, PT y UDC. Sí. Entonces, vamos a participar en el proceso y vamos a respetar los resultados de lo que resulte, Jorge, de lo que resulte, y pues estar a disposición ahí de la coalición de lo que se pueda hacer al respecto. Pues mucho éxito en esta actividad de la política, pero también pues en esta actividad ordinaria tuya como trabajador de la salud, pues también te deseamos que sigas teniendo muchos éxitos, que sigas salvando muchas vidas, que sigas salvando muchos pies a nuestra gente, porque pues lo que tú dices, eso también te lleva a la muerte. Pues queridos amigos, nos despedimos. Mañana tenemos otra muy interesante plática también sobre carácter de aspectos médicos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias por recibirnos aquí y gracias por tu invitación, muy amable. No, estamos muy pendientes. Invítenos compartiendo esta transmisión. Esto llegará a más gente. La explicación del COVID estuvo de lujo, y pues no se diga también del pie diabético. Y esto, pues que la gente sepa que hay para las dos cosas. Si está bien atendido, habrá buenos resultados. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere.